RTBC Noticias, emisión fin de semana. Vamos a abordar todas las estrategias de prevención de reclutamiento para este territorio. Gobierno anunció medidas tras el asesinato de 4 menores de edad indígenas en Caquetá. Comisión de la Fiscalía se desplazó al sitio para investigar el caso. El presidente de la República rechazó la masacre y con su equipo evalúa los acercamientos de paz con el grupo de Iván Mordisco, supuesto autor de la masacre. Comunidades indígenas se sumaron a las labores de búsqueda de las autoridades para hallar a los 4 niños desaparecidos en el accidente aéreo de hace 21 días. Preocupación por el posible racionamiento del servicio de gas en el suroccidente del país. James Cleverly, alto funcionario del Reino Unido, habló de paz y cambio climático con el presidente Petro. Antes de la reunión, recorrió el centro de Bogotá. En el Día de la Afrocolombianidad, mensajes de reconocimiento por el invaluable aporte a la cultura de nuestro país. Noticias de las regiones. Hay preocupación por la calidad de la comida que distribuyen a los internos de la cárcel Pedregal de Medellín. Obispo de Barrancabermeja se ofreció como mediador para lograr la liberación de los pescadores que al parecer están secuestrados por el ELN. Dificultades en las vías. Falla geológica dañó vía cercana a Supía y en Villanueva, Casanares, se derrumbó un puente. Puerto Escondido y otros 5 municipios de Córdoba están en calamidad pública por escasez de agua. Informe especial de fin de semana. En Noticias del Mundo, una estampida en un evento deportivo en El Salvador dejó una docena de muertos. Y en deportes, con triunfo, Colombia se estrenó en el Mundial Sub-20 en Argentina. Cortés y Puerta. Buenas noches y bienvenidos al Noticiero de Todos. El presidente de la República lamentó la muerte de 4 menores de edad pertenecientes a una comunidad indígena que, según las primeras versiones, habían reclutado violentos de la zona, pero luego los asesinaron porque escaparon de sus filas. Luisa Barberi, buenas noches. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno? Damaris y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, lideró aquí en la Casa de Nariño un consejo de seguridad extraordinario, acompañado del Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, la cúpula militar y también la Policía Nacional, para evaluar medidas frente a estos hechos ocurridos en el Putumayo, el asesinato de 4 menores de edad. El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que se trataba de unas medidas contundentes para hacerle frente a estas acciones de orden público presentadas en este lugar, en el Putumayo. Pero desde aquí de Casa de Nariño nos dicen que estas medidas no van a ser anunciadas hasta que no se haga una articulación entre la cartera del Ministerio de Defensa y el alto comisionado para la paz. Sin embargo, también en horas de la tarde, allí en esta zona se realizó un consejo de seguridad con delegados del gobierno, del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también las fuerzas militares. Luego de confirmar la muerte de 4 menores de edad que habían sido reclutados por violentos de la región, el gobierno anunció medidas. Vamos a tener una mesa técnica interdepartamental a la cual se convoca tanto el departamento del Caquetá, Putumayo, Amazonas y también Cauca, y en el que vamos a abordar todas las estrategias de prevención de reclutamiento para este territorio. En la reunión, que convocó también representantes de la gobernación y autoridades civiles y militares, decidieron acompañar con inversiones a la región. Vinimos porque tenemos ya la información recabada de los testimonios, vinimos porque el conjunto del Estado, que a lo largo de los años, en mucha medida, abandonó estas comunidades, esto viene desde hace mucho tiempo. Rechazaron los hechos y aseguraron que se harán tareas interinstitucionales para contrarrestar el crecimiento de los grupos armados ilegales. Una delegación de la Fiscalía ya llegó a la zona para el reconocimiento técnico de los cuerpos. Y hace algunos minutos terminó aquí en la Casa de Nariño también una reunión que sostuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, con la general Laura Richardson, quien es la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que es el que se encarga de todo el tema de seguridad entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Por el momento es toda la información desde la Casa de Nariño. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTBC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Luisa. Así es, seguimos conectados 24/7 y cambiamos de tema. Un centenar de indígenas se sumaron
a la Operación Esperanza, plan de las fuerzas militares para encontrar a los 4 menores de edad desaparecidos hace 21 días en la selva del Guaviare tras la caída de la aeronave que los transportaba. Las acciones de rescate ya involucran a más de 150 personas. Provenientes del Cauca, Putumayo y Caquetá llegaron a San José del Guaviare para apoyar a las fuerzas militares y demás organismos que adelantan la intensa búsqueda para localizar a los 4 menores de edad que desaparecieron en el accidente del avión del pasado 1 de mayo. En el puesto de mando unificado hubo intercambio de conocimientos entre Fuerza Aérea Pública y comunidad antes de adentrarse en la selva y continuar con la exploración del terreno. Estamos muy ilusionados con la llegada de este grupo de Araraquara, de estos sabedores, de estos buscadores, porque creemos mucho en el trabajo de ellos. Aunque las intensas lluvias y espesura de la selva dificultan las labores, la Fuerza Aérea Colombiana continúa examinando la zona con la esperanza de que los niños aparezcan con vida. En el encuentro participaron la Aeronáutica Civil, que investiga las causas del accidente de la aeronave, y hombres del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas GROEA de la Fuerza Aérea Colombiana. Y hay preocupación en el suroccidente colombiano por la posible suspensión del servicio de gas domiciliario. El sector gastronómico y de los taxistas prevén crisis. Desde Cali, Diego Candelo con la información. Diego, buenas noches. Damaris, televidentes, buenas noches. Pues mire, lo que ha informado la empresa que provee el servicio de gas domiciliario aquí en el Valle del Cauca y también en el norte del Cauca es que ya hay una restricción que empezó hoy a las 5 de la tarde para los hogares, pero también para establecimientos comerciales, industriales, incluso para estaciones de servicio de gas vehicular. Esa empresa también ha indicado que no tiene un estimado de hasta cuándo iría esta restricción y también se suma el racionamiento al que ya se presenta en municipios del centro del departamento del Cauca. Cerca de 1.300.000 usuarios serían afectados ante la eventual suspensión del suministro de gas domiciliario en Cauca y Valle del Cauca debido al cierre de la válvula que surte de gas y que se encuentra en Cerro Bravo, donde se presentan emisiones de vapor. Mientras tanto, conductores y taxistas hacen largas filas en estaciones de servicio. Y como desde las 11 de la mañana y no, pues sería grave para los carros porque la gasolina está muy cara. Para echarle 23.000 pesos de gas, para 8 horas de trabajo. Y si ya se acaba el gas, que no haya más gas, toca que a gasolina. Desde Acodres Pacífico y Amazonía indicaron que esta situación podría ocasionar afectaciones para el 40% de los establecimientos gastronómicos en la región. Son más de 15.000 los establecimientos que se podrían ver duramente afectados dado esta restricción y dado que el gobierno nacional aún no emite un decreto el cual le permita a los establecimientos a temporalidad utilizar el gas propano en la operación de sus establecimientos. Pese a que se adelanta la inspección por parte del Servicio Geológico para establecer el porqué de la situación, en Cauca ya iniciaron con el racionamiento del gas domiciliario en varios municipios como Timbío, El Bordo, Silvia, El Tambo, Morales y Totoró. El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con James Cleverly, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido. Paz, seguridad y cambio climático fueron algunos temas de su conversación. El alto funcionario del Reino Unido conversó con el jefe de Estado colombiano sobre la política de paz total, seguridad e inteligencia, cambio climático, transición energética, transporte e infraestructura, asuntos internacionales y visas. Ayer, durante un encuentro de cancilleres en la selva del Guaviare, Reino Unido anunció un aporte de más de 13 millones de libras esterlinas para combatir la deforestación en la Amazonía colombiana. Tener al Reino Unido detrás, comprometido a financiar proyectos de reforestación, de cuidado de la Amazonia, y no solamente de la Amazonia, sino de todo lo que es el trópico húmedo, lo que son los bosques trópico húmedos, de tal manera que hoy es un momento estelar en la vida nacional. La inversión se centrará en la lucha contra las principales causas ilegales de la deforestación y los delitos contra el medio ambiente en la región, así como en la promoción de los medios de vida sostenibles. Hoy, antes de la reunión con el presidente Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leiva llevó al funcionario del Reino Unido a un recorrido por el Palacio de San Carlos y a algunos lugares del centro histórico de Bogotá. Colombia y Reino Unido tienen 198 años de relaciones diplomáticas constructivas centradas en materia de paz, economía y medio ambiente.
El 21 de mayo es el Día de la Afrocolombianidad y por eso desde distintas entidades recordaron el aporte a la cultura colombiana. RTVC Noticias se suma a ese reconocimiento. Aquí les tenemos un recuento de los mensajes que hicieron tendencia a esta conmemoración. En el Día de la Afrocolombianidad, las redes sociales compartieron mensajes bajo la etiqueta numeral Día de la Afrocolombianidad. Con ella, la vicepresidenta Francia Márquez escribió: hace 172 años fue abolida la esclavitud en Colombia mediante la Ley 2 de 1851. Hoy seguimos construyendo caminos de reparación por los derechos y la dignidad de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros de Colombia. Numeral 21M. El canciller Álvaro Leiva escribió: el Día de la Afrocolombianidad en el mes de la herencia africana es un homenaje a la población afrodescendiente, raizal y palenquera de nuestro país, a su lucha por conseguir la abolición de la esclavitud en Colombia y a su resistencia. El Ministerio de Cultura aprovechó para promocionar un libro de narrativas orales. La policía destacó el trabajo de los integrantes afrodescendientes de la institución. El Día de la Afrocolombianidad es una oportunidad para reconocer el legado de la cultura en nuestro país y su aporte a la seguridad. Con mujeres y hombres policías que hacen parte de la diversidad cultural de la nación, acompañamos esta fecha tan importante. Numeral Dios y Patria. Numeral Todos somos diversidad. La Universidad Nacional también participó en la serie de mensajes. Hoy toda nuestra numeral comunidad UNAL se une para conmemorar el Día Nacional de la Afrocolombianidad, un día lleno de tradición, talento y orgullo que enaltece nuestra cultura, por el respeto hacia todos y porque estamos orgullosos de ser parte de un país de 1000 colores. Numeral Somos UNAL. 7:11, cambiamos de tema. La Personería de Medellín hizo un llamado para que mejoren las condiciones alimentarias de los internos de la cárcel Pedregal. La cocina no cuenta, según la Personería, con las mínimas condiciones de salubridad. Luego de varias visitas a la cárcel Pedregal de Itagüí, la Personería de Medellín denunció que los encargados de suministrar los alimentos a los privados de la libertad no cumplen con las condiciones de salubridad. Alimentos en estado de descomposición, que la misma enfermedad de transmisión de alimentos que se presentó hace poco lo corrobora. Estos alimentos están siendo entregados a la población privada de la libertad en estas condiciones. El pasado 14 de marzo hubo una intoxicación masiva en la cárcel. 2 meses después, el panorama sigue siendo desalentador, según los defensores de los derechos de la población privada de la libertad. Son situaciones recurrentes, la falta de atención inmediata en salud, el tema de la pésima alimentación en cárceles que tampoco ha querido mejorar. Esto ha generado pues una problemática grandísima y un malestar y una inconformidad muy grande de parte de la población privada de la libertad. La Personería de Medellín instó a las autoridades para que tomen medidas que permitan mejorar las condiciones alimentarias de más de 3.000 personas privadas de la libertad que tiene la cárcel Pedregal. La Iglesia Católica del Puerto de Barrancabermeja anunció su intervención para conseguir la liberación de los 5 pescadores que al parecer están en poder del ELN. Joana Niño, buenas noches. Damaris, televidentes, muy buenas noches. Se cumple prácticamente 9 días desde que se conoció la noticia de la desaparición de estos 5 jóvenes de Barrancabermeja cuando iniciaron labores de pesca sobre el río Magdalena. Según el gobernador de Antioquia, hace 4 días se podría estar tratando de un secuestro por parte del grupo del ELN, aunque este grupo aún no se ha atribuido ese secuestro, pues los familiares han manifestado que no han tenido ninguna noticia de sus seres queridos y el obispo, el monseñor Ovidio Giraldo, se ha postulado como ser intermediario para la liberación de estas personas. Ofrecemos nuestras competencias para acompañar acciones humanitarias tendientes al retorno de estos jóvenes a sus hogares, siempre bajo la coordinación de las autoridades competentes. Hace 40 días que se registró una fuerte avalancha en el municipio de San Andrés, en Santander, que obstaculizó 4 puentes. Pues las autoridades del gobierno de Santander han anunciado que se van a iniciar trabajos para la construcción de un puente de vías terciarias que lo necesitan más de 1.800 habitantes que hoy no cuentan con dónde transportarse ni los productos ni tampoco los enfermos.
Desde el pasado 11 de abril, 1.800 personas de San Andrés, en el oriente de Santander, quedaron incomunicadas, pues no tienen un lugar seguro por donde transportar alimentos ni enfermos. Varias comunidades que estamos sin el transporte por la caída del puente. Nuestros productos se nos están deteriorando allá en la casa, los cultivos. Para poder reconstruir el puente, declararon la urgencia manifiesta y así contrataron las obras públicas a través de la Secretaría de Infraestructura. Si lo que hemos pedido hoy a la firma que ejecutará este proyecto, como también a la comunidad, la celeridad y el apoyo a las ejecuciones para garantizar que esta obra se termine lo más pronto posible. Esta es la etapa previa, ahora definirán la etapa de reconstrucción. Y en Supía, Caldas, una falla geológica causó la pérdida de la banca. Por eso están incomunicados los municipios del suroccidente del departamento. Marisa Sánchez, periodista de Radio Nacional, tiene más información. Una pérdida de banca en la vía nacional que comunica La Felisa con Supía, sector Palmasola, en el municipio de Supía, Caldas, terminó por ceder la noche anterior y provocó un cierre de la vía, según informaron las autoridades locales. Y muy positivamente, este martes tendremos maquinaria del Invías, dado que es vía nacional, trabajando para ampliar la vía y que puedan pasar vehículos grandes, medianos y pequeños. Para los viajeros que se vayan a desplazar por esta vía tendrán entonces vías alternas, Río Sucio, Quinchía y Manizales. Lo podrán hacer también por Río Sucio, Anserma, Risaralda, Arauca y Manizales, o finalmente a través de Río Sucio, Bonafón, Irra y Manizales. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7 con Colombia. Y más problemas en las vías. El puente de la Vereda del Triunfo en Villanueva Casanare colapsó por las lluvias de las últimas horas. Diana Marixa Matabajoy, periodista de Radio Nacional, nos informa. Las fuertes lluvias del fin de semana en el municipio de Villanueva, departamento del Casanare, ocasionaron el desbordamiento de varios ríos, al igual que deslizamientos sobre el puente en el sector de la Vereda del Triunfo, afectando a las comunidades de esta y otras 4 veredas que quedaron incomunicadas. Los organismos de socorro y las autoridades atendieron estas emergencias. En este caso, la Vereda del Triunfo, la Vereda del Orquetón, la Vereda del Encanto, la Vereda Caracolí, y donde tuvimos un desbordamiento de la bancada sobre el sector aquí, el punto conocido como el antiguo gas, en donde está esta alcantarilla para ese cruce carreteable. Más de 10 personas fueron evacuadas y se realiza un monitoreo a todas las alertas emitidas. Además, las autoridades recomiendan a quienes habitan en este sector a que utilicen las vías alternas si desean llegar al casco urbano del municipio. Puerto Escondido hace parte de los 6 municipios que se encuentran en alerta y calamidad pública por la escasez de agua. Hicimos un recorrido por la zona y el panorama es desalentador. El ganado está muriendo por las altas temperaturas, no hay cosechas de maíz y los campesinos piden ayuda. Este es nuestro informe especial de fin de semana. Sígalo también en nuestras redes sociales. En esta tierra no se puede hablar de verdes pastos. Lo que hasta hace unos meses fue alimento para el ganado, hoy es un terraplén amarillo, producto de la sequía que se vive y el incipiente y probable fenómeno del Niño que ya golpea a Puerto Escondido, Córdoba. Estamos a unos 20 metros de las playas del pueblo. Son las zonas productivas para decenas de fincas lecheras. Este verano ha sido muy fuerte, esto nadie lo esperaba. Nosotros ahorita, por ejemplo, este es un verano que se ha alargado. El sol intenso hace que el ganado no tenga que comer. Los animales famélicos dan cuenta de la difícil situación. La gente teme lo peor. La sequía apenas comienza, pero ya es una crisis que se vive en las veredas y en las calles del casco urbano. Porque todo el mundo decía que este año no iba a haber verano, por la vaina del invierno que hubo, y fue al revés. Porque esto está de eso por todas partes. A finales del año pasado, este era el panorama por cuenta de las inundaciones. 450 familias resultaron damnificadas solo en este punto. El agua que llegaba hasta la cintura en este momento escasea y pone en riesgo la seguridad alimentaria de los pobladores de esta región. Los últimos por lo menos 2 meses han sido muy complicados porque ha sido muy seco. Entonces nosotros ya estamos esperando lluvias por lo menos hace unos 15 o 20 días, estamos esperando que el agua iniciara en pleno.
pero no ha sido así. Ya son 4 meses en los que no cae una gota de agua. Las autoridades declararon calamidad pública, pero más allá de las medidas, por ahora no hay una solución real para producir alimentos o encontrar agua. Oye, la vaina está templada ahora porque ahora ni leche hay casi. Estamos surgiendo ya de lo poquito que uno se rebusca. A veces con el carrito y cualquier vainita que salgan por ahí. La vaina está tesa. Nosotros como campesinos no hemos podido iniciar lo que son los cultivos de época, lo que viene siendo el maíz. Nosotros a esta altura del año ya es para que tengamos una cosecha de maíz sobre un 80%. Puerto Escondido con su drama resulta un ejemplo doloroso de lo que es la variabilidad del clima y el calentamiento global. El pueblo cuenta con 4 afluentes entre ríos y quebradas, pero en este momento todo está seco. Buscar agua es un ejercicio de ingenio diario, pero sobre todo un alto riesgo. Estamos consumiendo de pronto la misma agua que están consumiendo los animales en condiciones de insalubridad, porque cuando el pozo se va secando o cuando el reservorio se va secando, ahí lo que va quedando es un barro. Entonces la gente va y consume eso. Tener un acueducto hace parte del imaginario colectivo y parte de otra historia, porque lo que un día fue un proyecto se quedó como lo que llaman un elefante blanco, hoy también un animal al sol. Siete y 21, noticias internacionales. Una tragedia estremece a El Salvador. 12 personas murieron en medio de un partido de fútbol local cuando se desató una estampida humana. Las autoridades atribuyeron la tragedia a la sobreventa de entradas. En una noche de terror se convirtió un partido de fútbol entre los equipos Alianza y FAS que jugaban en el estadio Cuscatlán de San Salvador cuando se desató una estampida humana que mató a 12 personas y dejó cientos de heridos. Un evento deportivo que debió ser de sano esparcimiento se convirtió en un campo de batalla, en el cual hemos perdido vidas humanas de hermanos salvadoreños, mientras otros también luchan en un quirófano. La sobreventa de entradas y la frustración de muchos hinchas que no pudieron entrar al estadio para presenciar los cuartos de final del torneo Clausura salvadoreño fueron el detonante de la estampida humana. También es repudiable que las personas encargadas de estos escenarios de las ventas de boletos no tengan el control estricto. Aficionados han demostrado que les vendieron boletos falsos y les permitieron la entrada. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, anunció que el hecho no quedará impune y que investigarán exhaustivamente. Y al menos 6 personas fueron asesinadas en un sector turístico de Santa Elena en la costa pacífica de Ecuador. La Fiscalía de ese país abrió una investigación para dar con los responsables de esta masacre. Momentos de pánico y desconcierto vivieron cientos de personas que estaban en un sector turístico conocido como Montañita en la costa pacífica de Ecuador. En un restaurante se desató una balacera. Escuchamos el ruido de pum, pum, pum y la gente decían, corran, corran, que es balacera. Corrimos y cuando a los ratos decían que ya había tantos muertos, todo el familiar llamaba, están bien, están bien, están bien. Gracias a Dios nosotros estamos bien. En el lugar, investigadores de la Fiscalía ecuatoriana hallaron casquillos de bala, 3 teléfonos celulares y sustancias sujetas a fiscalización. Por aquí realmente, no sé, pues estaban comiendo y miren lo que pasó. No son gente de acá. Los que murieron realmente no son gente de acá. El señor del restaurante, qué pena de ver a él, buena persona, él se dedicaba a camellar nada más. 6 personas murieron y otras 6 están heridas. El pasado jueves, personas armadas abrieron fuego en una funeraria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información deportiva. Comenzamos con la selección Colombia Sub-20, que hoy tuvo su debut. Jugó mal en su primera presentación en este mundial que se realiza en Argentina, pero tuvo en el arquero Luis Martínez, canterano Atlético Nacional, salvavidas perfecto para remontar después un partido que parecía perdido. Al final, 3 puntos y el liderato del grupo C. El portero supo responder.
En el inicio del complemento, Eider Ocampo cometió esta infracción en el área sobre Roy Revivo. El costarricense Juan Gabriel Calderón decretó penal para Israel. El color movió las fichas y engranó en el momento justo. Con esta jugada, el alma volvió al cuerpo de Héctor Cárdenas y compañía. Al cobro llegó Oscar Cortés y el jugador de Millonarios puso el empate. El protagonismo del tumaqueño no terminó ahí. Con este pase por zona izquierda del ataque de Colombia, selección que caracteriza por su valentía, por su esfuerzo, que no deja, que siempre da el 100% y creo que eso se vio dentro de la cancha. Primera victoria tricolor en suelo argentino, ahora a pensar en Japón. Dejemos el fútbol y montémonos en la bicicleta del colombiano Einer Rubio, quien hoy de nuevo fue protagonista en una etapa 15 que se llevó justamente el estadounidense Brandon McNulty. Vamos rápidamente a lo que sucedió en estos 195 kilómetros que estuvieron marcados por una fuga, así que volvió a dar frutos. Einer Rubio estuvo presente en la escapada y subió puestos tanto en la clasificación general como en la clasificación de montaña. Allí Brandon McNulty del Team Emirates se quedó con la etapa venciendo a Ben Haley, justamente uno de los corredores más fuertes. Por otro lado, Bruno Almiral sigue como líder con la novedad que ahora Geraint Thomas y también Primo Roglic le descontaron segundos. Mañana día de descanso en el Giro de Italia. Bueno, y terminamos con el Campeonato Sudamericano Sub-20 de atletismo que ustedes disfrutaron aquí en la pantalla de Señal Colombia. Brasil fue el campeón del evento con 44 medallas y Colombia fue segunda en el evento que se desarrolló en la capital del país. En el último día de competencia, la delegación peruana se ratificó como la gran vencedora de las pruebas de fondo. Verónica Huacasi se quedó con el oro en los 5.000 metros planos y sumó su segunda presea dorada del campeonato. Lilia Mateo Torres de Bolivia fue plata y el bronce fue para Heidi Mora de Colombia. En la rama masculina, Perú también hizo el 1 y 2 con Luis Alfredo Chávez y Elvis Companoca. En los 800 metros planos, Anita Yuseli Poma se quedó con el oro. La plata fue para Colombia con Carol Dayana Mosquera. Melanie Bolaños abrió el sendero de oros para la delegación colombiana en los 200 metros y con un final emocionante. Además fue protagonista en los relevos 4x400 porque gracias a su remate Colombia se quedó con la presea dorada. En los 3.000 metros obstáculos Colombia dominaba la prueba, pero en los 100 finales la peruana Ariadna Sejuro le arrebató a Laura Camargo la medalla de oro. Pasó de la misma manera en la prueba de los hombres. El duelo fue Ecuador versus Perú y Jefferson Cuno fue el verdugo de Wilson Navarrete. Brasil fue el gran ganador de las justas que se disputaron en Bogotá. Gloria López Cavadía es una colombiana que se fue a Estados Unidos con la ilusión de tener más oportunidades, pero sus planes dieron un giro radical. En San Francisco le diagnosticaron cáncer, entonces su ilusión fue que la acompañara su mamá en sus últimos días. Ayer murió. Se necesitó atravesar muchísimos kilómetros, casi 6.000, los que hay de Colombia a Estados Unidos, hacer tanto ruido que el presidente de la nación más poderosa del mundo escuchara. Quiero que me ayuden con una visa humanitaria para mi mamá. Y una templanza que no se tenía para hacer, de segundos así, una realidad que se grabe para jamás olvidarla. Ya fue desvaneciendo, ya mi peladita ya fue perdiendo la voz. Es doña Nelly, colombiana, mamá, que sin dudarlo una sola vez empacó maletas cuando la Casa Blanca dijo sí a una visa que jamás pensó pedir. Un papel que le permitiera pararse en San Francisco, California, y estar con ella, Gloria. La visa que era la que más añorábamos para que yo estuviera al lado de ella, y la conseguimos. Esta mujer es uno de tantos colombianos que le plantan cara a todo obstáculo para alcanzar ese país y quedarse. Una idea fija, la de una vida mejor, se le agotó. Apenas le dijeron que eso, la vida, se le estaba yendo. Decía, mami, no se preocupe, no se estrese, que yo estoy bien, yo voy a salir de esta. Todo eso a mí me confortó. A Gloria se le interpuso no migración ni la falta de oportunidad,
sino un cáncer de los más agresivos que poco a poco invadió su cuerpo. Ahorita se viene un proceso súper grande porque ya tiene comprometido otros órganos. Fue una existencia de apenas 29 años. Fue porque el cáncer mostró que es más fuerte que ella. Ahora doña Nelly, su familia, con esfuerzo y manos abiertas, buscan la manera de traer a Gloria de vuelta para que descanse en su Córdoba natal. Paz en su tumba. Y hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias fin de semana. Recuerden que pueden revivir nuestras historias en las redes sociales. Nos vemos nuevamente mañana a las 7 en punto. Que tengan una buena noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana.